Buenos días y bienvenidos nuevamente a su canal El Maestro y Margarita. Hoy vamos a abordar una de las obras clásicas de la literatura universal, la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia es la obra cumbre del escritor florentino Dante Alighieri y que comprende la travesía de este mismo a través de los tres reinos del más allá, que son infierno, purgatorio y paraíso. La redacción de esta obra comprende un periodo largo desde 1304 hasta 1321, que es cuando concluye finalmente con la muerte de Dante Alighieri, y es la conclusión en el paraíso, porque narra la travesía de este personaje en un ascenso en busca de Beatrice Portinari, su gran enamorada, o en la búsqueda del recto camino que lo conduzca a la contemplación de los bienaventurados. Entonces es un proceso de ascenso que ya veremos posteriormente. Su nombre lo debe en primer momento a Dante, que lo define como la comedia. En ese momento histórico, las categorías textuales estaban regidas por el modelo aristotélico, en el que estaba por un lado la tragedia y por otro lado la comedia. La comedia se caracterizaba por tener un desenlace o final feliz, mientras que la tragedia era el contrario, tenía un final desdichado para los personajes. En el marco de estas categorías, de este arte poética, es que la Divina Comedia es entendida comedia en cuanto termina con un final feliz. El adjetivo de divino es agregado posteriormente por el primer biógrafo de Dante Alighieri, que es Boccaccio, que define esta obra así por su carácter alegórico y religioso. Nos encontramos con una obra en la que, para relatarnos esta travesía del propio autor de Dante atravesando estos reinos, lo hace por medio de tres partes en las que se estructura la obra, correspondientes con los reinos, y cada una compuesta por 33 cantos y uno adicional como introducción, lo que nos da un total de 100 cantos escritos en verso en decasílabo. La travesía del personaje inicia cuando se pierde en una selva oscura y es encontrado por el poeta al que admira, Virgilio, y este pues lo guía en su trayecto. Anterior a su encuentro previo, aparecen tres fieras a su encuentro: una pantera, que representa la lujuria, una loba, que representa la codicia, y un león, que representa la soberbia. Es de destacar, entre muchos factores, las referencias o las influencias de diferentes tradiciones literarias y religiosas en esta obra. Por un lado tenemos los referentes grecolatinos inmersos en la obra, Cancerbero. También tenemos los referentes hagiográficos, que son las historias de los santos, muy populares en la Edad Media, y no menos importantes también están los elementos musulmanes, destacados por Asim Palacios en su estudio sobre la escatología musulmana en la Divina Comedia. Más que abordar la obra, vamos a retomar algunos aspectos fundamentales para la comprensión de esta. Para entender la obra de Dante Alighieri es fundamental entender un poco más del contexto, y para esto es necesario retomar a Auerbach, que habla de tres sistemas que rigen o que condensan en cierta manera los elementos presentes en la Divina Comedia. Entonces tenemos el primer sistema, que es el sistema físico, que hace referencia a la visión ptolomeica de la Tierra o del universo, en el que la Tierra está en el centro del universo, es un plato fijo, no movimiento, y alrededor de él hay 9 esferas comprendidas o relacionadas con diferentes astros que ejercen influencia sobre las personas. Y el cielo empíreo viene a ser la 10ª
esfera que lo abarca todo. Entonces tenemos que cada una de estas esferas comprende un astro particular. En la primera tenemos la Luna, Mercurio, sigue, de terceras Venus, sigue el Sol, sigue Marte, Júpiter, Saturno, después vienen las llamadas estrellas fijas y el cielo cristalino. Y todos estos, como decía, cada uno ejerce una influencia particular sobre los individuos dependiendo pues de la fecha de nacimiento. Entonces hay una predisposición. Este sistema físico se relaciona con la historia de Lucifer o Luzbel, la luz más bella, que era el ángel más hermoso en principio, que estaba con Dios en esta historia bíblica o religiosa, en la que promueve Luzbel una rebelión contra el gobierno de Dios, basado pues en su belleza. Dice: yo puedo gobernar igual que él. En esta batalla épica es desterrado desde este cielo físico, en la parte superior. No estamos hablando de algo trascendental, sino estamos hablando de un cielo inmanente, real, visible, superior. Entonces, en ese trayecto de caída desde el cielo hasta la tierra, él hace una fosa, hace un hueco, que es lo que formará el infierno, y ese desplazamiento de tierra en el otro hemisferio es lo que crea el purgatorio, que algo así, un cono en el que Satanás está en la mitad, y en el otro pedazo pues se pueden ver las patas de él, y desplaza la tierra para dar a la creación de lo que sería el purgatorio. Después viene el sistema ético, relacionado con el por qué están organizados los personajes, bajo qué criterios morales, políticos, religiosos. Y esto se corresponde por un lado con la ética nicomaquea, si tenemos en cuenta, ya como les había dicho, de la influencia trascendental de Aristóteles en este momento. Entonces hay un referente a la ética nicomaquea. Ese sistema ético se basa en diferentes también tradiciones sobre el descenso de los infiernos. Dante no es el primer personaje que habla de esto, sino que es muy común esta visión escatológica o estos relatos escatológicos, siendo de destacar el Apocalipsis o el descenso de San Pablo en la Edad Media, que era muy popular, muy conocido, y como un ángel lo lleva a conocer a los condenados. Acá no se habla de purgatorio, sino simplemente de infierno, porque la concepción como tal de purgatorio es un proceso de gestión que tuvo su origen en la antigüedad y que se invoca en la Edad Media. Anteriormente solo se pensaba en infierno, cielo, y en la Edad Media es que surge este estadio medio que se conoce como purgatorio. También está el antecedente, el Apocalipsis de San Pedro, que sí ya es más descriptivo en cuanto a los castigos de estos condenados. Y finalmente está el Evangelio de Nicodemo, que cuenta el descenso de Jesús hacia los infiernos para liberar a aquellas almas que estaban prisioneras, mas no condenadas, en el infierno. El conflicto entre una tradición popular que vemos reflejada en Agustín de Hipona y que hablan de un juicio universal en el cual solo hay dos estadios: está el paraíso, o bueno, la recompensa para los bienaventurados, y está el infierno para los condenados. Estos dos estadios en una tradición que se llamaba popular, o que se conoce con el nombre popular, y está una tradición culta representada en algunos de los escritos de Justiniano, en la que se habla de un juicio particular y ya de la imposibilidad, bueno, juicio particular, y en la cual se habla o se cierran las puertas a toda posibilidad de los paganos para el acceso al paraíso, cosa que no vemos acá en la Divina Comedia. Pues tienen un estadio medio, ellos no están condenados ni están recompensados, sino que se les reconoce un estatus. Entonces, en esta estructura de los diferentes reinos tenemos por un lado el infierno, que está la ley de la retribución. El castigo se corresponde con la mala acción que haya hecho el personaje. Hay un tercer sistema, que es el sistema sociopolítico, en el que
vemos un momento histórico en que comienza el auge de las ciudades, el auge del manejo monetario, el crecimiento o el surgimiento de esta nueva clase, la burguesía. Y puntualmente en la realidad de Dante hay un factor más determinante, que es el conflicto entre el poder temporal, el emperador, y el poder de la iglesia, representado en el Papa, y pues este conflicto de quién debía tener el poder total, si eran separados o el emperador debía estar sujeto al Papa o el Papa al emperador. Tenemos la representación de William Blake, 102 acuarelas que se caracterizan por ese manejo de los colores y por ese carácter de ensoñación muy propio del autor Blake. Está también las ilustraciones de Dante Gabriel Rossetti y la escultura de la Puerta del Infierno de el autor Rodin, que creo que simboliza muy bien esa plasticidad propia de lo que sería el infierno. Al momento de elegir las ediciones también hay que tener mucho cuidado. Hay diversas, una muy reconocida y de gran prestigio, que es la de Ángel Crespo, por finalmente saber combinar lo que fue la traducción y el significado y la versificación. Pero el gran pero a esta traducción es que en su afán de manejar el mismo contenido y cuadrar las rimas o primar sobre lo que sería el ritmo y la rima, muchas veces se hace confuso el contenido de la obra. Entonces no es recomendable. Yo diría que se pierde gran parte del valor de lo que es realmente la obra. Y si al momento de elegir, diría que deberíamos irnos por la obra de la BAC, que viene en la Biblioteca de Autores Cristianos, que viene en edición bilingüe, viene en la parte superior el texto y abajo en toscano, para que nos podamos guiar, más unas explicaciones del contexto. Fundamental que la edición que elijamos para la lectura tenga unas notas al pie, porque hay muchas referencias históricas, personajes del momento, mucho símbolo que finalmente no podríamos comprender. Y también está la edición de cátedra, que es una traducción que trata de conservar el verso, pero que prima su contenido. Entonces hay yo diría que un sano equilibrio en lo que sería el contenido, la historia y ese ritmo poético de la historia. Entonces finalmente ya mi invitación es a leer esta obra. Como les dije, no les voy a adelantar más aspectos porque ya es dañar su lectura. Creo que la gran invitación es a que disfruten de esta obra, cumbre de la literatura, y nos vemos en una próxima ocasión abordando otra obra que creo que es fundamental para iniciar en este camino hacia la literatura universal. Entonces me despido de ustedes y nos veremos en el próximo capítulo.